Son pocos los guitarristas que llegan al nivel legendario del semidios Jimmy Page. ¿Será su estilo, su forma de tocar o las leyendas que lo rodean? En mi opinión es una mezcla de todo esto, pero si de algo estoy seguro es que Jimmy se veía muy bien con una guitarra. Y la realidad es que Jimmy Page a lo largo de su vida ha sido propietario de varias guitarras, sin embargo solo unas cuantas lograron inmortalizarse. En este capítulo profundizaremos mucho más en cada una de ellas. Cuando Jimmy era solo un niño se mudó con su familia a una casa al suroeste de Londres y ahí Jimmy encontró su primera guitarra. Estaba completamente abandonada pues los dueños anteriores de la casa la habían olvidado. Con esta guitarra Jimmy pudo hacer sus primeros acordes pues invitó a uno de sus amigos de la escuela a que le enseñara. Más adelante Jimmy no dejó de molestar a sus padres para que le consiguieran una guitarra que se pudiera tocar un poquito mejor. Y así fue como sus padres le dieron una Hofner President año 1958 a la que le tuvo que instalar una pastilla para poder tocar con sus amigos. Como era de esperarse, esta guitarra le quedó chica a Jimmy al cabo de muy poco tiempo, pues no se podía usar distorsión debido a que su cuerpo era hueco y generaba mucho feedback. Así que una vez más Jimmy le rogó a sus padres por una guitarra de cuerpo sólido. Siendo solo un adolescente, sus padres le consiguieron esta guitarra, una Futurama modelo gracioso también de los años 50, pero Jimmy antes tuvo que vender su vieja Hofner. La Futurama era la guitarra que usaban la mayoría de los guitarristas principiantes o que eran muy jóvenes antes del Stratocaster. Recuerden que en esos días las guitarras eran muy costosas y había realmente pocas opciones. Una Fender Stratocaster estaba totalmente fuera del presupuesto de Jimmy y de la gran mayoría de los adolescentes, así que ellos empezaban con esta cosa que la verdad se parecía bastante a una Stratocaster, pero lógicamente su calidad no era la misma y tampoco el sonido. Por cierto, el mismísimo George Harrison usó una de estas en sus primeros días con los Beatles en Hamburgo y pues parece que estas guitarras daban batalla, pues se dice que los Beatles en sus días de Hamburgo tocaban hasta 8 horas todos los días. Y fue con esta misma guitarra que Jimmy Page empezó a hacer un poquito de dinero ya. Tocaba en diferentes fiestas, bares y gracias a la paga de esto logró comprar su primera Fender Stratocaster. A Jimmy en 1960 le llegó el día que muchos guitarristas soñamos, el día que se logró hacer de su primera Strato. Este era color Summers y ya tenía la novedad del momento, que era un brazo de rosewood. Recordemos que en los años 50 la mayoría de las Stratocaster eran de maple, pero Jimmy ya tenía lo nuevo, lo que todo el mundo quería. El gusto del Stratocaster le duró muy poquito, pues al cabo de poco tiempo la tuvo que vender para comprar esta Gretsch G120, pues en esos momentos Jimmy realmente lo que quería era tocar al estilo de Chet Atkins con los dedos. En aquellos días Jimmy ya había terminado la preparatoria, estaba estudiando en la Universidad Artes y para ganarse un dinerito extra tocaba con sus amigos en las tardes en el bar Marquis. Y gracias a estas presentaciones fue que Jimmy logró comprar una guitarra que para muchos es casi inalcanzable, una Gibson Les Paul Custom negra Black Beauty. Y esta misma guitarra es la que acompañaría a Jimmy en todo tipo de trabajos, tanto en vivo como en sesión, e incluso en algunas de sus presentaciones con Led Zeppelin. Además de la Black Beauty, en estos días tenía una guitarra acústica de la marca Harmony. Para estos momentos Jimmy, aún siendo bastante joven, ya era muy reconocido en toda Inglaterra y colaboraba con grandes personalidades de la música, entre ellos los Rolling Stones. Su Les Paul no era lo suficientemente versátil, funcionaba muy bien con distorsiones y cuando quería un sonido grueso. Sin embargo, diferentes proyectos le demandaban un sonido que era todo lo contrario, un sonido delgado y un poco más estridente. Así que en esos momentos Jimmy consiguió una Danelectro modelo 3021 año 1959 usada. El propio Jimmy Page ha confesado que esta guitarra bastante económica para esos días fue la que lo inspiró a hacer la línea de guitarra de la canción Kashmir. Al ser un exitoso guitarrista de sesión, Jimmy cada vez necesitaba más sonidos, pues era cada vez más grande la variedad de estilos que él tocaba. Y como buen Guitar Hero inglés de los años 60, Jimmy empezó a experimentar con la música de la India. Él nunca dominó realmente el sitar, pero pasaba lo de este instrumento a la guitarra y le estaba funcionando muy bien. Para tener más opciones de sonido, Jimmy consiguió una guitarra Vox Phantom de 12 cuerdas, la cual usó bastante. En esos momentos Jimmy ya necesitaba una mejor guitarra acústica, así que consiguió esta Harmony 1270 como reemplazo de su antigua Harmony. Y aquí también aparece una guitarra bastante legendaria
legendaria, una guitarra que le daría sonido a uno de los himnos más importantes del rock and roll de todos los tiempos. La Fender Electric 12 sería la guitarra eléctrica de 12 cuerdas con la que Jimmy Page grabaría el éxito Stairway to Heaven. Es esta misma pieza la que Jimmy Page aún conserva y ocasionalmente sigue subiendo a los escenarios. Ya para estos días, Jimmy entra a la mítica banda de Yardbirds, en la cual tocaron grandes leyendas de la guitarra como Eric Clapton y Jeff Beck. Y a pesar de ser un experimentado guitarrista, en esta banda no había espacio para uno más, así que Jimmy tuvo que entrar como el bajista. Y lo más interesante es que ni siquiera tenía un bajo, tuvo que tocar este Gibson EV2 que pertenecía a su amigo Jeff Beck, que a mí personalmente se me hace hermoso. A los pocos meses Jeff Beck deja la banda y Jimmy ocupa el lugar de la guitarra principal. Y como si fuera una especie de fuego olímpico, Jeff Beck hace un relevo de su mítica Telecaster blanca año 1959 a Jimmy Page. El propio Page ha confesado que este ha sido uno de los regalos más especiales que le han dado en la vida, pues él mismo la ha denominado como su propia Excalibur, su guitarra legendaria, esa que lo acompañó en los años más importantes de Led Zeppelin y la que personalizó a su propio estilo. Es tan importante para Jimmy esta guitarra que incluso en el documental Becoming Led Zeppelin la llega a llamar como su propia Excalibur, haciendo referencia a la espada sagrada del rey Arturo. Todos sabemos que Jimmy tiene mucho estilo y a él le importaba mucho tocar bien, pero también verse bien. Y no únicamente en su ropa, también él buscaba que sus guitarras lo representaran. Es por ello que Jimmy al cabo de muy poco tiempo decidió llenar la Telecaster blanca de espejitos. Esto para poder regresar a la audiencia la energía en forma de luz. Contrario a lo que muchas personas piensan, varias canciones como Whole Lotta Love, Communication Breakdown y How Many More Times fueron grabadas con esta Telecaster y no con una Les Paul, pero la que más sorprende a todos es el mítico solo de Stairway to Heaven. Al igual que siempre, Jimmy quiso seguir experimentando con el look de su guitarra, así que decidió quitarle toda la pintura para dejarla en color natural y él mismo pintarle una especie de dragón psicodélico. Esta guitarra por fin logró consagrarse ya al 100% como la Telecaster de Jimmy Page, la cual él llamó la Dragon Telecaster, y como no quería dejar a un lado el truquito de regresar la luz a la audiencia, le puso una especie de golpeador con una tapa de acrílico y dentro de ella había una especie de papel tornasol, el cual se veía bastante bien. Todo iba bien entre Jimmy Page y su Telecaster hasta que empezó a tocar en recintos cada vez más grandes. Esto le ocasionó problemas, pues el tipo de pastillas single coil que tenía le generaba mucho feedback, por lo que constantemente se tenía que estar moviendo para encontrar los puntos en los cuales la guitarra no le hiciera una retroalimentación. En esos momentos Jimmy se dio cuenta que la Telecaster sería una mejor herramienta para estudio, pero para llenar los estadios tan grandes necesitaba una guitarra que pudiera suprimir un poco más el ruido, así que pensó en su vieja compañera, la Les Paul. Tristemente, al poco tiempo de volver a usar su Les Paul Custom, la guitarra se perdió en una aerolínea comercial y durante muchos años no volvió a saber nada de ella. Varias décadas después, un amigo de Jimmy lo ayudó exhaustivamente a encontrar la guitarra hasta que al fin dieron con ella. La pudieron reconocer gracias a que en una vieja foto de la guitarra se podía comparar y ver el mismo patrón de la madre perla que tenía la guitarra en el diapasón, y así fue como Jimmy pudo decir: sí, esta es mi guitarra. La guitarra la tocaba un guitarrista de una banda de punk que dice que se la compró a una persona que prácticamente la tenía completamente arrumbada. Pero bueno, regresemos a los años 70. En 1951 le llegó a Led Zeppelin el momento de tocar su mítico himno Stairway to Heaven en vivo, con lo que Jimmy Page se encontró con un grave problema, pues la canción tiene una parte que se toca con guitarra de 6 cuerdas y una parte que se toca con guitarra de 12. La solución a la problemática fue la mítica Gibson EDS 1275 año 1968. Mucha gente ni siquiera sabía para qué eran los dos brazos. Lo único que podían entender es que para un guitarrista de la talla de Jimmy Page, un brazo no era suficiente. En esta época Jimmy también necesitaba una mejor acústica. Para esos momentos eran prácticamente los
dioses del rock. Así que Jimmy se hizo de una de las guitarras más importantes en la industria de las acústicas. Una guitarra que acompañó a artistas como Elvis, Paul McCartney y John Lennon. Una Martin D28. Por cierto, olvidé mencionar que antes de estos tiempos, Jimmy Page había cambiado ya su guitarra principal de Telecaster a Les Paul año 1959. Esta guitarra es la que más se asocia a Jimmy Page y la que él pudo popularizar como ningún otro artista. Recordemos que la Gibson Les Paul en sus primeros años de lanzamiento fue un total fracaso, incluso tuvieron que parar su producción por unos años. Sin embargo, el mercado estaba mal y los consumidores no se dieron cuenta de las joyitas que tenían frente a ellos. Y fueron artistas como Slash, Joe Perry, Jimmy Page, Jeff Beck, Eric Clapton los que inmortalizaron la Gibson Les Paul, convirtiéndola en el santo grial de las guitarras eléctricas. El día de hoy una de estas puede llegar a valer incluso millones de dólares. Y bueno, Jimmy quedó tan enamorado del sonido y la sensación de esta guitarra que al poco tiempo necesitó conseguir una especie de respaldo a esta, la que es mundialmente conocida como la Number 2. Entre la Gibson Les Paul 1959 Number 1 y Number 2 se pueden diferenciar bastante fácil, pues una tiene la pastilla del puente blanca y otra tiene la pastilla del puente negra. Él decidió quitarles la cubierta para tener un sonido un poco más agudo y estridente. Además de estas dos Gibson Les Paul año 1959, Jimmy Page también agregó a su colección esta Gibson Les Paul Candy Apple Red, que parece ser que fue repintada. Ya para la mitad de los años 70, Led Zeppelin se había consolidado como la banda más grande de rock and roll. Así que para Jimmy Page el dinero ya no era problema y se volvió loco. Compró todo tipo de guitarras habidas y por haber. Por ejemplo, compró 3 Stratocaster, una Sunburst año 1956 y 2 de los años 60, una Lake Placid Blue y una blanca. También se le pudo ver a Jimmy durante estos tiempos con Gibson semihuecas estilo de jazz, por ejemplo esta Switchmaster de los años 50. En una ocasión en la que Jimmy se encontraba en Nueva York, el dueño de la legendaria tienda Manny's le ofreció esta guitarra, una Guild de 12 cuerdas modelo F612. La realidad es que al inicio Jimmy ya no la quería comprar, pues estaba muy contento con su docerola. Sin embargo, el vendedor le dijo que esta guitarra tenía algo especial y que no se podía ir de la tienda sin tocarla. Dicho y hecho, Jimmy tocó la guitarra y quedó enamorado de ella. Y fue con esta guitarra que Jimmy grabó la canción Over the Hills and Far Away. Como si esto fuera poco, Jimmy también agregó a su arsenal una Telecaster con V-Bender, este mecanismo de resortes, el cual si mueves la guitarra logras tensar y destensar la cuerda de sí. Jimmy también agregó a su colección este tipo de guitarras con sintetizador incluido. La realidad es que yo creo que a Jimmy le pasa lo que a muchos guitarristas. Varias de sus compras son únicamente para ir descubriendo poco a poco su sonido. Si se dan cuenta, Jimmy tampoco fue un snob de las marcas ni quería comprar siempre lo más exclusivo, pues su Danelectro era una guitarra bastante económica con la cual él se sentía muy cómodo para cierto tipo de sonido. Jimmy Page también es el vivo ejemplo de cómo una Fender Telecaster es una de las guitarras más versátiles que hay, pues a pesar de que muchos la asocian al country, Jimmy lograba rockearla al grado de que Jimmy hizo pensar a mucha gente que la Les Paul era con lo que grababa cuando sus primeros discos fueron grabados con la tele. Jimmy Page hizo su viaje hasta que logró encontrar su propio sonido. Fue adaptándose de acuerdo a las posibilidades económicas que tenía en cada etapa de su carrera, pero lo más importante de todo es que Jimmy Page tocaba con lo que tenía. No importa si era una guitarra económica o si era una guitarra demasiado cotizada y que podría valer miles y miles de dólares. Jimmy lo que buscaba era tocar. Yo soy Rafa Gaminde y me encantaría que me pudieran platicar de qué otros artistas les interesa que estudiemos su vida a través de sus guitarras. Pues en mi opinión, una guitarra dice mucho qué tipo de persona eres.